estos niveles de cortisol, lo que es el estrés, esto puede causarnos trastornos de ansiedad, depresión e incluso llevarnos hasta el... Y hay algunos que prácticamente los mismos padres o los mismos hijos deberían ser tan abiertos y una buena comunicación de padre-hijo o madre-hija sucesivamente para que ellos ya le den unos consejos de cómo es ese proceso de lo que llega a ser el enamoramiento. Nación Disruptiva. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy vamos a hablar sobre el corazón roto, psicología y medicina en el desamor. Mi nombre es Casey Grace Guisada Claure, estudiante de psicología en la sede de Cochabamba, y hoy nos acompaña Benjamín. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Fiaro. Vamos a hablar sobre un tema que es súper interesante. Soy de la sede de El Alto, de la carrera de medicina. Súper. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el corazón roto en el desamor. A ver, ¿qué concepto tenemos como psicología y medicina de lo que es un corazón roto, un desamor? ¿Qué nos puedes decir de esto, Benjamín? Bueno, prácticamente sí hay un nombre en que se lo puede nombrar en medicina sobre corazón roto, que mayormente se lo puede conocer como es síndrome de corazón roto, también por otro nombre como cardiomiopatía de Kototsubo, ya que esto fue descubierto por un japonés, un médico japonés, que lo puso ese nombre porque prácticamente era por unas ollas de pesca que se le llamaba Katotsubo. Por eso se lo denomina mayormente esto, como es síndrome, cardiomiopatía de Coteau. Qué interesante. Pues en psicología básicamente se define como se define como una respuesta emocional intensa ante la pérdida de una ruptura amorosa muy significativa. Esta experiencia nos puede traer sentimientos muy negativos como la tristeza, la ansiedad, incluso llevarnos hasta la depresión. También psicológicamente se asocia mucho a lo que es el duelo, ya que una persona experimenta la ausencia de la pareja. Entonces es por eso que tiene mucho que ver con el duelo, ¿no? Mm, entremos más a fondo en lo que es el duelo. Podríamos hablar de las etapas del duelo. ¿Conoces alguna etapa del duelo, Benjamín? Entre esas algunas etapas que pueden llegar a causar, obviamente, eh, más a lo que se puede relacionar un poco, puede ser también a lo que es, ¿cómo se dice? Las emociones que van a llegar a presentar tanto la pareja puede ser entre el hombre o la mujer. Y estas Ujú. cinco emociones prácticamente van a llegar a ser como siempre la negación, ya que siempre van a querer la situación que llega a ser una ruptura amorosa, siempre va a ser bien del lado afectado, va a negar esta situación que no llega a aceptar completamente. Luego, como la segunda emoción tenemos, puede ser la ira o la rabia, ya que por los sucesos acontecidos que presente esto, puede llegar a afectar mayormente a tener esa ira, tanto puede ser en su vida social o familiar. Posteriormente a esto puede llegar a lo que son otros tipos de emociones, como puede ser la negociación en una ruptura amorosa, ya que puede ser tanto como dependiendo tanto de la pareja, tanto del hombre o la mujer, pueden llegar a empezar a negociar sobre la relación en que pueden diciendo como unos ejemplos de voy a cambiar en esta situación, nuestra relación puede seguir funcionando, no voy a volver a hablar esto o voy a tener más confianza. Eh, y así prácticamente estas emociones pueden llegar en la negociación. Como cuarta emoción podemos tener lo que es prácticamente lo que es a la depresión. Esto tanto llega a afectar tanto en el rubro de la psicología como en la medicina, ya que esto va a llegar a grandes productos de estrés, insomnio, puede ser tampoco dificultad alimentaria, falta de apetito, y en esos síntomas. Esto va a causar lo que es esa emoción, lo que es de la depresión. Luego de esto, como última emoción que puede ser ya la aceptación, prácticamente que ya la persona afectada acepta la realidad de lo que es el suceso en lo que cual ya va
va a estar asimilando el proceso de esta ruptura y ya poco a poco va a estar llegando a su vida cotidiana normal. Claro, y algo que hay que tener mucho en cuenta es que cada una de estas etapas no son lineales ni se viven con la misma intensidad o de la misma forma. Depende un montón de cosas como la edad, la madurez emocional, la circunstancia de cada persona. Entonces, eso, ¿no? Clave de que no, la etapa del duelo no es algo lineal, no es algo, no hay una regla, no hay un tiempo límite. Y muy interesante esto de las etapas, la verdad, porque cada persona lo vive de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de negociación hay personas que se pueden llegar a aislar, de que no, no quiero salir, no quiero comer, no quiero ir con amigos y se aíslan, ¿no? Después en la etapa de la ira puede haber casos de personas que pueden, o sea, esta etapa de la ira puede llegar a convertirse en un sentimiento de venganza, ya que las personas pueden llegar a tener cierto resentimiento hacia la expareja, como en el sentido de yo quiero que tú sientas el dolor que yo estoy sintiendo. Después, ¿qué más? En la etapa de la, ¿cuál seguía? La negación, ir a la negociación. Uy, en esta etapa básicamente es la persona intenta revertir la situación, intenta obtener otra vez la relación, pero en un intento de recuperar esta relación podemos aceptar más de lo que podemos tolerar, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Luego, la depresión, que es la etapa más triste para algunas personas, para otras no también. Y finalmente, pues la aceptación, ¿no? Donde ya aceptamos que la relación acabó, la pérdida de la pareja y ya seguimos pues con la vida, ¿no? ¿Existe alguna explicación biológica para el dolor que se siente durante un desamor? Prácticamente sí, sí habría una explicación biológica a lo que se produce sobre el desamor. Prácticamente esto va a llegar a afectar lo que son a las neuronas transmisoras, por ejemplo, ya que nuestro cuerpo llega a secretar a estas hormonas de lo que son oxitocina y dopamina. Prácticamente esto inhibe lo que es la felicidad, la relajación, puede ser también en los estímulos excitatorios en los diferentes aspectos. Pero como cuando llegue el proceso de lo que llegamos en la emoción de la depresión, estos niveles de hormonas, biológicamente, estas hormonas que van a afectar a lo que son de la dopamina, la oxitocina, en sus niveles normales, llega a haber una disminución significativamente bastante, ya que estos son responsables de lo que son la felicidad, la alegría, las excitaciones en momentos ¿cómo se puede decir?, de sorpresa. Estos niveles de hormonas llegan a bajar, en la cual ya empieza a haber, y en caso contrario, cuando empiezan a bajar, lo que llega a subir son los niveles de hormonas, de las hormonas del estrés. Se lo conoce mayormente en medicina lo que son las hormonas del cortisol, ya que esto aumenta su nivel y es en ese proceso que nosotros sentimos esas ganas de tristeza, de tener más ganas de estar desanimados, insuficiencia de comer, insomnio, hasta podemos llegar a procesos hasta las pérdida de peso. Esto mayormente llega a influir mayormente lo que es un corazón roto, en que las hormonas llegan a bajar prácticamente, los que son las hormonas de felicidad, alegría, como son la oxitocina, dopamina, y lo que llega a subir un elevado tanto es el que son las hormonas de cortisol, que estas hormonas que llegan a elevarse excesivamente es lo que es la hormona de cortisol. Esta hormona es principalmente la causante de lo que es el estrés. Es por eso que cuando sube lo que es el cortisol, prácticamente bajan las hormonas, lo que son la dopamina y la oxitocina, que estas hormonas son prácticamente el momento que nos hace sentir placer, felicidad, alegría, asombro. Es por eso que cuando sube nuestros niveles de cortisol, llegamos a sentir problemas digestivos y malestar en general. Prácticamente estos serían las afecciones que causaría lo que son un desamor y un corazón roto. Claro, ¿no? Y es muy importante porque no solo es un dolor físico, ¿no? También puede afectar lo que es la salud mental, ¿no? Entonces aquí, en lo que es la salud mental, un corazón roto, un desamor, puede causarnos, como tú dices, ¿no? Estos niveles de cortisol, lo que es el estrés, y esto puede causarnos trastornos de ansiedad, depresión e incluso llevarnos hasta el
¿no? Y estas cosas pueden afectarnos a la vida cotidiana, al funcionamiento diario, mm, a la autoestima. Es muy importante esto de la salud mental. Incluso puede llegar a convertirse en trastornos psicosomáticos donde el dolor se manifiesta en síntomas físicos, como lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Dolor de cabeza, trastorno del sueño, perdón, problemas gastrointestinales. Entonces, es tanto biológico como mental, se podría decir. Tiene mucho que ver. Mm, ¿Qué diferencia podríamos observar en cómo hombres y mujeres llevamos el duelo? Prácticamente esto es cada uno el punto de vista de cada persona prácticamente. No puede tomar una persona similar a la otra persona, pero prácticamente en su gran mayoría lo que sucede es que las mujeres cuando tienen estos problemas de desamor prácticamente siempre ah, buscan apoyo para poder solucionarlo, consejos de cómo poder tratar este desamor, pero y esto llega a un proceso que sea un poco más factible y un poco más fácil y rápido de poder sentirse mejor con esta ruptura. En caso contrario de los hombres, es un poco más complicado, porque sinceramente que no, mayormente los hombres se limitan a hablar sus sentimientos con las demás personas, se buscan un rumbo, por ejemplo, no sé, videojuegos, lectura, deporte, gimnasio para sustentar, o sea, es como decir, para retroalimentar ese desamor, este vacío que se llega a sentir. Y por eso se le hace un poco más complicado y un poco más difícil y más largo plazo poder estabilizar y aceptar esto, lo que es un desamor, una ruptura amorosa. Sí, tal cual como tú dices, es muy diferente cómo lo vive el duelo una mujer o un hombre. O sea, las mujeres generalmente somos mucho más abiertas, somos mucho más expresivas, como tú dices, entonces solemos básicamente hablarlo con amigos, con la familia, buscamos ayuda. También generalmente cuando una mujer está en la etapa del duelo, espera sanar completamente para recién empezar otra relación amorosa. En cambio, por el contrario, no. O sea, los hombres son mucho más reservados, pero esto también tiene que ver socialmente, ¿no? Es como que, por ejemplo, un niño se cae desde chiquitos, les decimos como, macho, macho, ya, no llores, no llores, ¿no? Entonces, desde ahí ya les enseñamos a un poco reprimir lo que son los sentimientos y es por eso que los hombres son muchos más reservados, de verdad, no lo hablan con la familia en general, no, ninguno de mis amigos al menos ha escuchado que lo habla con la familia, más que todo es entre amigos, después se distraen con el trabajo, deporte, juegos, Exactamente, sí, tal cual. prácticamente, sí, exacto. Los hombres mayormente no, es como ese miedo, tal vez sea en un proceso de como la crianza o como hace tiempo, siempre los hombres se lo observaba como el más fuerte en el tiempos antiguos y nunca le gustaba mostrar los sentimientos hasta poco menos llorar cerca de las otras personas. Es por eso que se aíslan aparte, ya que ellos solo se distraen con diferentes actividades para poder solucionar un desamor o cualquier otro problema. Sí, tal cual. Muchas veces igual a mis amigos he llegado a escuchar como que, ay, no, es el amor de mi vida, me voy a casar con ella. Entonces tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y cómo lo manejamos, ¿no? Las mujeres y los hombres. También tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Con la madurez mental. Porque ¿tú crees que hay alguna diferencia en cómo una persona adulta a un adolescente puede vivir el duelo? Exactamente, son procesos muy distintos, tanto que lo que una mujer y un hombre pueden llegar a solucionar esto, pero prácticamente pueden llegar a cambiar, porque ya que ahora no siempre todos los hombres van a tener el mismo aspecto para poder solucionar los diferentes problemas o como mujeres, porque a veces hay ocasiones que son viceversa, que los hombres son un poco más abiertos y algunas mujeres un poco más cerradas. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, esto, como decía, varía tanto de mujer a hombre, pero también varía mucho lo que es la edad, ¿no? O sea, em,
Hay mucha diferencia en cómo una persona adulta o un adolescente vive lo que es la etapa del duelo. Entonces, en realidad, ¿habrá alguna diferencia en si una persona adulta o un adolescente vive el duelo? ¿Es diferente? ¿Se vive con mayor intensidad o no? ¿Tú qué dices, Benjamín? Exactamente, siempre el tipo de edad en que un proceso llega a enamoramiento es diferente. Por ejemplo, hay procesos de adolescencia, de ya personas adultas y hasta de personas de tercera edad que pueden llegar a sufrir esto. Por ejemplo, los jóvenes prácticamente se enamoran, prácticamente están empezando a ver sus sentimientos, a abrirse, a conocer cómo es esos tipos de sentimientos, de cómo es el amor, el cariño hacia otra persona que no tienen mucha información y que ya prácticamente sí les causa un gran sufrimiento y prácticamente son, en su gran mayoría, llegan a tener prácticamente más ansiedad, estrés sobre una ruptura entre sí. Pero mientras que ya las personas ya adultas de 25 años para hasta los 49 años ya tienen ya su proceso de vida ya un poco ya más plasmada, en lo cual esto simplemente llega a ser de... Sí. Ay, perdón. Y, simplemente esto llega a afectar a lo que es, ya tienen su vida plasmada, algunos tienen ya una familia ya prácticamente hecha y lo que les afecta es cómo van a surgir lo que son los hijos, familiares, en el grupo de trabajo y entre otros. Mientras las personas de tercera edad prácticamente son afecciones en lo que ya se van a quedar completamente solas y mayormente pueden llegar hasta desfallecer por soledad. Claro, claro, entonces sí, obviamente sí, es muy diferente cómo la edad influye en lo que es el duelo. Obviamente un adolescente no lo pasa de la misma forma el duelo como un adulto mayor, ¿no? Por esto mismo de que, por ejemplo, un adulto mayor puede perder a la pareja que tenía por toda su vida, ¿no? Entonces obviamente puede ser un dolor mucho más intenso. En cambio, en la adolescencia es similar, pero es muy diferente, ya que como estamos en la etapa de la adolescencia, es una etapa de cambio total. Y más que todo, hoy en día, al menos yo escucho mucho de relaciones muy intensas, ¿no? Muy de, es el amor de mi vida, me voy a casar con ella, que quiero una familia, que quiero todo con ella, ¿no? Entonces, hoy en día al menos, digamos, se vive de una forma más intensa las relaciones amorosas. Entonces, también por eso creo que por factores biológicos y también por ese lado es como que se vive de una forma mucho más intensa. Eh, Exactamente, sí, son diferentes tipos de edad que pueden hacer y como escuchamos generalmente cuando hay un desamor en el estado de adolescencia, como tú misma lo dices, de que él es el amor de mi vida, me voy a casar con él, nunca he sentido ese cariño por alguien, quiero que sea la madre de mis hijos y prácticamente mucho, pero estos momentos cuando llega a ver en un punto en la que esto ya acaba, ya hay una ruptura amorosa, esto simplemente llega hasta hacer empezar lo que son las cinco emociones que cursa esa persona en la ruptura amorosa, los cambios, las enfermedades biológicas físicamente que pueden causar y hasta psicológicamente hasta puede llegar. Sí, exactamente. Entonces, cómo podemos sobrellevar un duelo? O sea, ¿qué consejos podríamos dar para sobrellevar un duelo? Eh, Prácticamente para realizar esto, o sea, esto yo que yo mayormente debía impartirse de lo que son de los padres, ya que cuando son jóvenes están en ese proceso de querer conocer, o sea, ya empiezan a decir, me gusta una chica o me gusta un chico, quiero conocerla, no sé, no sentía esto por alguien. Y hay algunos que prácticamente los mismos padres o los mismos hijos deberían tener, ser tan abiertos y una buena comunicación de padre-hijo o madre-hija sucesivamente para que ellos ya le den unos consejos de cómo es ese proceso de lo que llega a ser el enamoramiento. Pero hay algunas, en unas circunstancias o otras familias que se delimitan a no hacerlo esto y es por eso que uno experimenta por sí solo y simplemente piensa que es el amor de su vida, puede llegar a causar cosas graves, así tantamente como
ansiedad, depresión, eh, desorden alimenticio, desnutrición, falta de apetito, deshidratación, y ya que esto puede llegar a causar tanto, hacer intervenciones tanto como farmacéuticas en medicina y también como problemas psicológicos y tener una ayuda psicológica para que esto pueda poder sobrellevar bien. Sí, Y exactamente. Tiene mucho que ver exactamente. igual con la educación, digamos, que uno recibe, como decía, con el contexto social, como se ve aquí, cuando un hombre pasa por un duelo amoroso, cuando una mujer pasa por un duelo amoroso, generalmente, no todos los hombres, pero generalmente los hombres cuando atraviesan un duelo tratan de entrar en otra relación para tapar este dolor del duelo, ¿no? Obviamente hay mujeres que también hacen lo mismo. Ujú. Entonces, sí, depende de muchas cosas. Pero algo clave para empezar a enfrentar el duelo sería la aceptación del dolor, aceptar el dolor y no reprimirlo, porque mientras más lo reprimas, pues más sufrido va a ser. Después, el tener mucha paciencia, porque como decía anteriormente, la etapa del duelo no es lineal, no se vive de la misma manera, para todos es diferente. Entonces, tener mucha paciencia con uno mismo, porque una etapa del duelo puede tardar más que la otra, una etapa del duelo puede ser mucho más dolorosa que la otra. Después, mantener distancia con esa persona, porque si la vemos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, obviamente que va a ser mucho más difícil, pues terminar de sanar. Después, eso yo creo que eso sería. ¿Tú qué dices, Benjamín? Exactamente. Sí, prácticamente. Y lo más importante sobre de todo esto es que el proceso se va a estar dando y no forzarlo a que suceda rápido. El proceso llega a estar Claro, lentamente y que, como mayormente se dice, ¿no? El tiempo lo va a decidir cómo funciona esto. Y hay que dejarlo que fluya y no forzar algo que no es adecuado para tanto como para uno o para otro. Y es importante igual tener, ¿cómo se puede decir? Tener en cuenta los síntomas cuando empieza a tener uno, tener ayuda especialmente, más siempre cuando una persona empieza a comenzar lo que es una relación, tener el primer contacto tanto puede ser familiar, no siempre puede ser los padres, también algún hermana o hermano mayor, tíos, la cual les dé el consejo adecuado para que éste pueda sobrellevar cualquier. Hasta también hay ocasiones que uno se obsesiona tanto que hace daño a la persona, no, y también a uno mismo. claro. Claro, por ejemplo, esa sería la etapa de la ira, ¿no? Donde estamos tan Exacto. enojados con la expareja que no solo nos enojamos con uno mismo, sino también con la otra persona o con personas que nada tenían que ver, ¿no? Entonces sí, sí es esencial hablarlo, hablar sana, para los hombres hablarlo. Luego, después buscar ayuda, hablarlo con amigos, amigas, la familia, gente de confianza. Eso, muy importante. Y todos estos serían algunos consejos para pasar el duelo, pero también existen algún tratamiento médico para lo que es el duelo o un desamor. Eh, Tratamiento médico así tal como tal no llega a existir mucho porque esto tiene que ser solamente un proceso. Ya cuando una persona ya está en una depresión severa, sí se los llega a utilizar algunos tipos de fármacos. Pero en una situación normal, obviamente lo que primero que se va a recomendar es ir a un psicólogo en que le pueda ayudar apoyo emocional para que se pueda llegar a sobrellevar la situación, la cual poco a poco va a estar recuperando, a menos que ésta lo deje pasar por mucho tiempo, en la cual ya tenga una depresión muy extrema, sí se pueden llegar a administrar diferentes tipos de fármacos. Entonces, ¿nos puedes contar alguna experiencia, tal vez tuya o de algún amigo así que tenga que ver con el duelo o alguna de las etapas del duelo que no sé, te haya impresionado? Pucha, ¿por dónde puedo empezar? A ver, prácticamente, personalmente,
No, sí, en un proceso que obviamente como cualquier persona llega a sentir unas emociones de cariño, de aprecio para su otra persona. Por ejemplo, personalmente sí tuve una relación que duró hace como 4 años. Tuve una relación que duró 4 años prácticamente. Sí, llevábamos súper bien, siempre algo equitativo. No había tampoco celos de extremo o como lo dicen, ¿no? Ser tóxicos, ya que eso puede llegar a me dice de que Sí, algo puede llegar a fallar. Pero no, no era así, pero prácticamente tal vez haya habido un poco mucho libertinaje por parte de la persona que era mi expareja en una cual que convivimos en una fiesta, fuimos de amigos en común, y la cual encontré en una situación un poco muy extrema con otra persona, y simplemente no tuve esa reacción como tal vez algunos pueden pensar, ¿por qué no lo pegas o no lo agarras, le gritas? No, prácticamente simplemente fue de que lo vi, me tranquilicé, esperé que se me pasara el enojo, la rabia que tenía. Pasó como 2 días, me contactó mi expareja, me dijo cómo te sientes. Yo le dije, estamos bien, yo estoy bien, no te preocupes, es mejor cortar la relación, ya que esto, si ha pasado alguna vez, puede pasar seguidas veces. Y sí, claro, claro. yo lo traté de sobrellevar bien, no tuve esos motivos de que tener estrés o desorden alimenticio, un desánimo severo, no, he tratado de solucionarlo bien porque ya igual sí lo platiqué con mi hermana, como mi hermana igual lleva lo que es el área de la salud también y me estaba indicando de qué tengo que hacer y lo pude sobrellevar bien y hasta ahora ya, pero sí me costó prácticamente como 2 años poder ya estar tranquilo y tal vez poder retomar otra relación. Básicamente, hace unos meses justo estaba en la universidad y me encontré con un amigo. Y este amigo siempre hablaba de su pareja que hay. Es la mejor mujer que he conocido en mi vida, que la amo, es el amor de mi vida, que me quiero casar con esa mujer. Enamoradísimo, súper enamoradísimo y todos ya sabíamos. Entonces, hace no muy poco me lo encontré y nos comentó que había terminado con esta pareja. Entonces, nos sorprendió porque él hablaba mucho de ella. Entonces, al comentarle, trataba de identificar en qué etapa estaba, si estaba en la negación, en la ira, en la negociación, en la depresión o en la aceptación, pero trataba de identificar y le dije, le pregunté, ¿y en qué etapa estás? Y él me dijo, no, en ninguna. Y luego me dijo, ¿cuáles son las etapas? Y ahí le expliqué y me dijo como que tal vez estaba en la etapa de la depresión o aceptación porque fue como que muy, no algo muy fuerte, pero sí fue una decepción, digamos, que pasó mi amigo. Entonces sí, sí hay esos casos, ¿no? Exactamente. Son casos que puede variar diferente al tipo de relación y al tiempo de relación que uno llega a Sí. tener. Bueno, entonces pasamos a la sección de las preguntas del público. Mm, Dice, si el corazón roto tiene un efecto físico, ¿puedo tratarlo con algún medicamento? Eh, Prácticamente, cuando una persona, como anteriormente lo dije, cuando hace un corazón roto, un desamor, no simplemente se le llega, va al médico y dice tienes que tener inyectables o fármacos, no. Simplemente ya lo notan en qué nivel, qué proceso llega a tener, ya que una persona puede llegar a tener, ¿cómo se le puede decir? Falta de apetito, o que puede, algunas personas sí llegan a tener falta, otras personas consumo de muchos carbohidratos. Y esto simplemente ya se lo puede llevar a lo que es un nutricionista a hacer alimentos balanceados para el propio bien y para que no puede llegar a tener una obesidad, una preobesidad. Esto mayormente físico simplemente llegaría a que lo que son, como anteriormente dijimos, que las hormonas que llegan a bajar y las otras hormonas que llegan a subir, por ejemplo, el cortisol que llega a subir, esto sí, prácticamente sí, en el proceso que ya va aceptando, esto se llega a tener mayormente un tratamiento de apoyo emocional para que ya acepte lo que pasó y esto llega a estabilizarse normalmente.
Súper, sí. Am, ¿Pueden quedar secuelas físicas de un corazón roto? Mm, Secuelas físicas, prácticamente si es que una persona no lo trata de forma adecuada, como pueden decir, puede tener la costumbre de consumir más alimentos carbohidratos con más azúcares, más grasa, exceso de grasa, y esto puede llegar a causar lo que es obesidad, ya que también esto lo que llega a afectar igual como este síndrome de cardiomiopatía, mayormente igual se siente como si estuviéramos enfermos, como si nos estuviera dando un paro cardíaco, agarrando ese el corazón con ese intenso dolor, porque puede llegar a subir lo que es la presión arterial. Su frecuencia cardíaca empieza a subir, se siente como si supiera tener un paro cardíaco prácticamente, pero son síntomas que lo que son, inducen lo que es del cortisol. Y esto prácticamente se estabiliza mayormente, pero sí, obviamente de lo que cuando una persona no se trata bien y deja que pase de una forma no mal adecuada, puede tener el hábito de ya consumir mucho carbohidrato, muchas azúcares, ya que esto puede llegar a una obesidad. claro, ¿no? Porque puede llegar a hacer lo que son los trastornos gastrointestinales que estábamos hablando, Exacto, ¿no? O sea, que igual se puede convertir en algo físico. Sí, tienes mucha exacto. razón. Bueno, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir para superar un corazón roto? Un paso a seguir para superar el corazón roto, prácticamente, obviamente, es poder platicarlo con una persona de confianza, sea familiar o amigos, ya que expresarnos sobre la situación nos hace, y escuchar consejos de las diferentes personas nos hace llevar ya en cómo manejar esta situación para que no sea muy extremo, que no nos llegue a afectar mucho y que esto llegue a pasar lentamente, pero para bien, y que ya prácticamente estaría mejor y ya superar lo que deja un desamor. Claro, como estábamos hablando, también el aceptar el dolor, porque si no lo aceptamos es como que no vamos a iniciar el proceso del duelo como tal. Entonces, aceptar Exactamente. y evitar suprimir y evitar este sentimiento, ¿no? Para tener una sanación mucho más rápida, ¿no? Y después los consejos que decía Benjamín, hablarlo, porque hablar de verdad que sana, mantener distancia, tener una buena salud física y ya, más que todo esas cosas. Exactamente. Em, Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayudar a alguien que queremos a sobrellevar un corazón roto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? Podemos ayudar prácticamente dar esos consejos, obtener ya de una persona que tal vez ya haya pasado esta situación para que nos dé la experiencia que tiene y cómo puede sobrellevar para que esto no nos llegue a afectar mucho. Eh, sí, es que depende, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabemos en qué etapa está la persona. Tal vez sí podemos Ah, reconocerlo, exacto. pero obviamente no sabemos cómo lo puede manejar la persona. Em, es muy diferente como hablábamos hace rato, cómo sufre un duelo una mujer a un hombre, pero en general sería pues brindarle apoyo, escucharla, porque le hace muy bien a la persona desahogarse y hablarlo, acompañarla en su sufrimiento, en su dolor, porque cada persona lo pasa de manera totalmente diferente. Tener mucho tiempo y paciencia porque no es un proceso fácil. Y ya. Esas serían todas las preguntas. Entonces, ya con esto finalizamos lo que es el podcast. Aquí solo nos quedaría dar las recomendaciones finales. A ver, ¿qué recomendaciones podemos dar respecto a un duelo? Las recomendaciones simplemente es que, obviamente, cuando una persona, tanto a la edad que vayan a empezar lo que es el enamoramiento, simplemente dejarlo que fluya y no forzar algo que tal vez no llegue a suceder. Simplemente que somos jóvenes y siempre vamos a pensar que uno va a durar para toda la vida con esa persona. Pero este es el proceso en cuando uno llega a terminar con una persona, empieza a salir, ya empieza a conocer cómo es estas cosas de los sentimientos de amor, ya empieza a conocerse más uno mismo. Son cosas del proceso de crecimiento de uno que tiene, ya que cual esto le ayuda a aprender cómo es esto, cómo manejarlo.
Y las recomendaciones prácticamente serían que obviamente cuando tengan una ruptura amorosa, vean la situación y cómo manejan estas emociones, de las 5 emociones que ya anteriormente ya lo habíamos hablado, y cómo lo manejan. Y siempre, siempre poder tener el apoyo emocional de familiares, de amigos cercanos, para que esto llegue a sobrellevar bien. Porque cuando una persona lo sobrelleva solamente uno mismo, empieza a entrar más a depresión y llega a afectar más prácticamente. Sí, de verdad que es muy esencial esto de hablarlo, de tener compañía, de desahogarte, es muy elemental. Repito, lo de aceptar los sentimientos, aceptar que estás sufriendo una ruptura amorosa es normal. Buscar ayuda, tener también un autocuidado, no, o sea, no descuidarte, tener buena salud física, comer bien, estar saludable. También mantener distancia con esta persona, como decía anteriormente. Como dice un dicho por ahí, santo, ¿cómo era? Santo que no es visto no es venerado. Entonces, sí, mantener la distancia también es esencial para no verlo y recordarte y seguir sufriendo. Y eso más que todo, y buscar ayuda, buscar a alguien con quien hablar, a alguien de confianza. Y ya. Exactamente, sí, son cosas muy importantes. Esto ya, como solamente un desamor puede llegar a varias afecciones, tanto psicológicamente como para el área de psicología y el área de medicina. Y también, como siempre se dice, ¿no? Tenemos que llegar a caminar siempre al futuro. Las cosas que pasaron atrás, tenemos que aprender de ello para no cometer los mismos errores o simplemente de dejarlo que fluya poco a poco. Y que en la vida siempre vamos a tropezar, caer, reír y llorar, pero ese es el proceso que nosotros vamos a estar yendo paso a paso y que debemos superar. Sí, claro, como tú dices, no es un proceso fácil, obviamente depende de cada persona, de de cada mujer, de cada hombre, de cada edad. Entonces se vive de manera totalmente diferente y hay que tener mucha paciencia, tanto con uno mismo como con los demás, ¿no? En caso de que seamos las personas que estemos ayudando a alguien que esté pasando por el duelo, ¿no? Entonces, eso, hay que tener mucha consideración, mucha paciencia más que todo. Exacto. Bueno, entonces esto sería todo respecto a lo que es el corazón roto y desamor, psicología y medicina. ¿Algo que quieras decir, Benjamín? No, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta plática, este debate, que es algo muy bonito tanto para las diferentes áreas y cómo se puede llevar estas dos cosas. Y igual, muchas gracias por el espacio y simplemente de que pongan atención y que tengan más contacto con los jóvenes, los adolescentes con sus familias para que esto llegue a sobrellevarse bien y que no haya complicaciones extremas en un futuro. Muchas gracias. Súper. Igualmente, muchas gracias por el espacio. De verdad que hoy hemos hablado de un tema muy interesante, muy bonito, y muy importante también, así que hay que tenerlo en cuenta. Y nada, eso, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, chao.